paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les habla su amigo y hermano en Cristo, el pastor José Manuel. Damos gloria a Dios en medio de las circunstancias. Eso fue lo que el apóstol Pablo nos enseñó. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Amados, estamos atravesando un tiempo difícil. Yo siempre lo he dicho, desafortunadamente nos ha tocado vivir parte de los últimos tiempos. Todo lo que el Señor Jesús habló que iría a acontecer antes de su venida, pues nosotros lo estamos viendo a plenitud, lo estamos experimentando. Todo esto nos habla de la pronta, la inminente venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero orar por ustedes a esta hora de la tarde. Aquí en Colombia, en Bogotá, son ya 3 de la tarde, 15 horas de la tarde en todo el territorio nacional colombiano. Quizás en su país es más tarde, es un poco más temprano. Lo interesante es que vamos a conectarnos en el Espíritu, porque en medio de esta hecatombe, en medio de tantas muertes, en medio de el pánico que mucha gente ha generado por causa de las pestes, de los virus que están destruyendo en varias zonas del mundo, como en Italia, pues como seres humanos tendemos a espantarnos, como seres humanos tendemos a temer. Pero ustedes, amados hermanos, saben que estas cosas tienen que acontecer. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, si usted tiene la Biblia ahí cerca, o si no, quiero leerles en Mateo capítulo 24, en el versículo 3, el Señor Jesús estaba sentado en el monte de los olivos. Dice, y sus discípulos se le acercaron aparte y le hicieron una pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos le preguntaron al Señor: Señor, dinos, ¿cuándo van a ser esas cosas? Porque el Señor les estaba hablando de señales que sucederían cuando Él decidiera regresar a la tierra. Entonces en el versículo 4 el Señor Jesús les responde: mire, que nadie los engañe. Y comienza a dar una lista de señales que sucederían antes de su venida. La número 1 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Señores, esto es lo que estamos viendo hoy en día en Corea del Sur, en varias partes de Europa y sobre todo aquí en Latinoamérica. Se han levantado hombres apelando de que son Cristos, de que son la reencarnación de Jesucristo. Inclusive aquí en Colombia hubo un hombre que se llamó José Luis de Jesús Miranda, que decía que era Jesús encarnado, pero ya murió. Le dio una enfermedad y murió, y bueno, ahí da para entender que no era Jesús encarnado. Entonces hoy en día muchas personas están siendo confundidos porque se están levantando Cristos, pero no solamente personas que apelan a ser Cristos, sino personas que hablan en nombre de Cristo y que hacen señales y prodigios, pero no son de Cristo. Estamos viendo esto, estamos en los últimos tiempos donde estamos viendo cantidad de falsos profetas, estamos observando cantidad de herejías, personas que inclusive predicaban la verdad y ahora se lanzaron a predicar otras cosas, distorsionando las sagradas escrituras. Estamos viviendo esos tiempos, amados hermanos, donde muchos desafortunadamente han sido engañados por este tipo de falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores, que no predican el verdadero evangelio, sino que solo predican de una buena estadía en la tierra, prosperidad, salud, pero no hablan de la esencia del evangelio. ¿Cuál es la esencia del evangelio? La esencia del evangelio es: niégate a ti mismo, tome
tu cruz y sígueme. Esa es la esencia del Evangelio, es morir a mi yo, es renunciar a mis deseos carnales, es renunciar a lo que yo quiero por amor al Señor. Cuando hablo de renunciar, no estoy hablando de todas las cosas, porque debemos trabajar, debemos tener un hogar. Estamos hablando de renunciar a aquello que desobedece a Dios, aquello que va en contra de la palabra de Dios, aquello que a nuestra carne le deleita, pero que la Biblia lo prohíbe. Por ejemplo, la fornicación, la avaricia, tantas cosas que a nuestra carne le gusta, y nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, debemos renunciar a ellas y vivir una vida en obediencia. Ese es el Evangelio. Esto poco se predica. Hoy en día muchos predican a Cristo, pero con doble intención. Y esta señal que Jesús habló se está cumpliendo hoy en día en Latinoamérica y en el mundo entero. Falsos cristos, falsos predicadores. Ahora, sigamos avanzando y dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto se lo digo a los cristianos, porque no falta el que diga: no, ya llegamos al fin del mundo, se acabó esto. No, simplemente son cosas que tienen que suceder, pero que todavía no es el fin. Guerras, naciones amenazándose. Esto es lo que estamos viendo hoy en día, lo que pasa en el Medio Oriente, Corea del Norte, amenazando a los Estados Unidos, y así sucesivamente. Estamos viendo cómo hay diversas diferencias, contenciones entre Rusia y las grandes potencias de hoy. Todo esto avecina a guerras, y no solamente guerras entre naciones, dentro de la misma nación, tanta división política. Estamos viendo aquí en Colombia cantidad de contienda y división dentro de los partidos políticos de Colombia, hasta muertes, grupos al margen de la ley, matando, personas defendiéndose. Estamos en un tiempo terrible, donde hay demasiada maldad, hombres violando niños, como lo que sucedió hace poco en México, con aquella niña que fue violada, fue ultrajada, y más encima la mataron. Todo esto es parte, amados, de que Cristo viene. La maldad se ha aumentado. La Biblia dice que en estos tiempos la maldad se aumentará. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios es justo, Dios es amor, pero no olviden que Él es justo, y los juicios de Dios sobre esta humanidad que se ha olvidado de Él, esta humanidad que ha hecho lo que su obstinado corazón les dicta. Amados, no permitan que el enemigo, no permitan que este mundo tome el control de vuestras vidas. No permitan, debes mantenerse fiel, mantenerte en oración, en ayuno, porque son tiempos peligrosos. En el versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Terrible. Esto ya lo dice la palabra de Dios. Habrá pestes, hambres y terremotos. ¿Sabía usted que el hambre mata más gente que cualquier pandemia? Aquí en Colombia y en otros países, gente muriendo de hambre, personas muriendo de hambre, mata más que cualquier pandemia. Claro que esto no sale en los medios de comunicación. Pero amados, esto es triste porque son cosas que pasan por la desobediencia de los hombres, cosas que suceden por la desobediencia de la raza humana. Así que usted que a esta hora está en sintonía, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, no te angusties,
no te afanes, no entres en pánico. Son cosas que tienen que suceder, pero que aún no es el fin. Pestes, y habrán cosas peores. Vienen cosas peores, amados. Vienen cosas que ni siquiera nos imaginamos. Y todo porque el Señor pronto vendrá. Pronto levantará su pueblo. En el versículo 8 dice: y todo esto será principio de dolores. Y todo esto será principio de dolores. Estamos en esto, en principios de dolores. Oh, sí, es duro, pero nos tocó vivir a nosotros, a esta generación, estas situaciones, principios de dolores.